Bien, agradezco al hermano que me da la cita de Santiago 1:17. En efecto, esa es la cita donde dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y me hacen una pregunta, dice: Pastor, buenas noches, soy Luis Miguel, aprovechando mientras conectamos de nuevo la llamada, ¿cuál sería entonces el enfoque del pasaje de Santiago 5 del 13 al 20? Entonces vamos a mirar Santiago capítulo 5 del versículo 13 al 20. Santiago capítulo 5 versículo 13 al 20 dice: si alguno entre vosotros está afligido, haga oración. Voy a explicar por partes. ¿Por qué la Biblia dice que si alguno está afligido, haga oración? Bueno, por la sencilla razón de que el que ora es porque se acerca a la presencia de Dios. Y si ustedes analizan el Salmo 16, el último versículo del Salmo 16 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Lo que Dios está diciendo en esta primera línea es que cuando una persona está triste, la mejor forma de poder estar ahora con gozo no es tomando vino como lo hacían los antiguos. Los antiguos, cuando estaban tristes, tomaban vino. El vino era como el insumo que ellos utilizaban para elevar un poco el ánimo. De ahí que cuando Pablo habla a los Efesios, dice: ninguno se embriague con vino, porque algunos decían: necesito un poco más de vino para estar más contento, y terminaban borrachos. Y la Biblia dice: no os embriaguéis con vino, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Esta primera parte de Santiago 5:13 nos está diciendo que la mejor manera de actuar cuando estamos tristes es yendo a la fuente del gozo. Y la fuente del gozo es la misma presencia de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Luego dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Bueno, lo que nos está manifestando acá es que cuando una persona ha entrado en la presencia de Dios, está disfrutando la comunión con Dios y el corazón de él ya no está triste, sino que ahora está invadido de gozo, la mejor forma en medio de esa oración es expresar alabanzas. Entiéndase por alabanzas no solo cánticos, porque algunos hermanos creen que alabar a Dios es solo cantar. Cantar es una de las tantas maneras en las que el Hijo de Dios puede alabar a Dios. La oración debe ser un medio de alabanza a Dios. El canto, la vida misma, cuando usted obedece, cuando yo obedezco, estoy alabando a Dios. Mejor son la obediencia que los muchos sacrificios. Dios se agrada más de la obediencia que de los sacrificios, dice la palabra. De tal forma que si está alegre porque ahora está en la presencia de Dios, pues lo bueno es poderle alabar. En el versículo 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Observen bien, la Biblia en otros pasajes nos dice que debemos orar unos por otros. Y es que cuando oramos unos por otros, lo que estamos haciendo es manifestando nuestro amor por el hermano. Pero adicional a eso, ¿qué es lo que oramos? Porque aquí nos está diciendo es que oremos, pero ¿qué es lo que debo orar? Ahora, debo orar por el enfermo, pero ¿qué debo decir? Pues Jesús ya nos dijo que cuando oráramos diciendo: hágase tu voluntad. O sea, cuando oro por un enfermo, cuando usted ora por un enfermo, oramos y claro, podemos expresar nuestro deseo. Mi deseo, Señor, en esta noche por la hermana María es que tú la sanes, pero sé, Señor, que tú haces tu voluntad en nosotros como tú quieres, porque tú tienes un plan con la hermana María y el plan que tú tienes es mejor que mis deseos para con ella. No sé si me estoy explicando, estoy tratando de ilustrar cómo debería ser nuestra oración, pero a nosotros nos enseñaron a orar así: reprendo enfermedad, espíritu de enfermedad, y reprendemos cuando a nosotros Jesús, miren la oración del Padre Nuestro,
oración con la que Jesús enseñó a sus discípulos cómo se debe orar. Por tal razón, nosotros como discípulos de Cristo debemos oír la enseñanza del Maestro. Y si alguno está enfermo, pues vamos a orar por el enfermo, pero le vamos a decir: Señor, ten misericordia de mi hermano o de mi hermana. Hágase tu voluntad en ella o en él, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Cualquiera que sea la decisión divina, Dios siempre tiene mejores planes que los que nosotros pensamos. También dice ahí: y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Hermanos, el aceite no tiene ninguna virtud espiritual. Algunos dicen: bueno, pero es que es un símbolo del Espíritu Santo. Bueno, puede ser que sea un símbolo del Espíritu Santo, pero jamás el símbolo tiene la virtud, porque es eso, simplemente un símbolo. Permítanme explicar que en la época el uso del aceite no era porque era simplemente aceite. Los aceites usados en la época para la oración que se hacía por los enfermos, y en el caso, por ejemplo, de personas que ni siquiera oraban, pero sí aplicaban un aceite, es porque esos aceites lo usaban como base para echar en él hierbas medicinales, hierbas analgésicas, extractos de hojas, y echaban ahí esas, no sé, creo que algunas personas saben que para el dolor, tener una botella de alcohol en las que se ha echado hojas de marihuana. Espero que ustedes me interpreten bien lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, cuando se hace en una botella de alcohol, se le echa un poco de hojas de marihuana. Ese alcohol, si una persona tiene dolor de cabeza, se puede aplicar un pañito con ese alcohol y le pasa el dolor. No sé si me estoy explicando. En la época, pues la marihuana no se conocía, pero tampoco el alcohol a la manera en como lo conocemos ahora. El aceite era usado para la perfumería, pero también era usado para aplicar en él algunas sustancias como base de una sustancia medicinal. Entonces, muchas personas que sufrían de fiebres y de dolores en la época, a raíz de que no había una medicina adelantada, usaban esos aceites medicinales para ungir a la persona enferma con fiebre o con dolor, y los extractos o las hierbas que estaban dentro de esto iban soltando poco a poco en el tiempo la sustancia que permitía que la persona pudiera calmar su dolor. Ese era el aceite que se utilizaba en la época. Pero en nuestros días hay hermanos que, sin hacer un estudio del trasfondo cultural e histórico y haciendo una mala interpretación, creen que el aceite, es más, yo puedo coger aquí en este vaso un poco de aceite Johnson o aceite de la cocina, y algunos dicen que yo debo orar por ese aceite, y ahora, después de que he orado, ese aceite queda ungido. Mire, eso es lo mismo que hace el cura con el agua bendita. Los católicos tienen agua bendita y los evangélicos tienen aceite bendito. Pero eso son prácticas que no corresponden, amados hermanos, a una enseñanza sana en la Escritura. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que no podemos orar ungiendo a alguien con aceite? Pues si el aceite tiene unas propiedades medicinales, hágalo. Pero en nuestros días, si un hermano tiene fiebre, oramos por él y le decimos que se tome un acetaminofén. Eso no es falta de fe. Lo que está diciendo acá no es que el aceite lo va a sanar. Lo que está diciendo acá es que nosotros oramos, y me llama la atención el versículo 15. El versículo 15 dice: la oración de fe salvará al enfermo. ¿Qué es la oración de fe? La oración que hacemos cuando se nos invita a creer en el Señor Jesús. Mire, cuando hablamos de la oración de fe, es la oración conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Jesús enseñó. ¿Por qué es oración de fe? Porque creo que la oración, como Él nos la enseñó, es la forma correcta de orar. Esa es una oración de fe, de confianza en el Señor. Una oración en la que nosotros descansamos y reposamos en Él. Y dice que salvará al enfermo. Es porque si estoy orando conforme a la voluntad de Dios y se sana,
Sencillamente Dios nos ha mostrado que esa fue su voluntad y que nosotros estábamos sintonizados con la voluntad divina. También dice la palabra de Dios, y orad unos por otros para que seáis sanados. Es bien importante eso. Podemos orar, pero recuerden, hemos orado por personas que han muerto a causa de una enfermedad. ¿Y por qué razón Dios no los sanó? Bueno, porque no era su voluntad, pero hemos orado por otros y se han sanado. ¿Y por qué se sanaron? Porque era la voluntad de Dios. Y se han sanado algunos por los que no hemos orado. Y se han sanado. Dios no necesita mi oración para sanar a alguien. Pero Dios me da a mí el privilegio de orar por otros, me permite el gozo de orar por otros. Y además, si se nos da como mandamiento, nos es necesario que nosotros podamos obedecer al Señor. Si Él nos dice que oremos unos por otros, hay que hacerlo. Bien, estoy intentando explicar ahí hasta el verso 20, dice, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué razón? Porque es que, bueno, en la época y aún en nuestros días es probable que haya personas que estén enfermas no siempre, pero a veces puede pasar que hayan personas enfermas por causa de desobediencia. El Señor enseñó a través de Pablo que el que toma la cena indignamente podría enfermar, por ejemplo. Y ese será tema de pronto de otra charla, pero no está bien tomar la cena indignamente, porque por esa causa muchos han enfermado y algunos han muerto. Eso dice la Escritura ya en 1 Corintios 11. Entonces, ¿qué significa? Que hay enfermedades que más que orar para que se sanen, lo que hay es que invitar a la persona al arrepentimiento, a pedir perdón. El paralítico que Jesús sanó en el estanque de Betesda, Jesús no le dijo, yo te sano. ¿Cómo le dijo Jesús? ¿Recuerdan ese episodio? Tus pecados te son perdonados. Gracias. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús no le dijo te sano? Bueno, porque a la verdad el Señor vino para quitar el pecado. Al fin y al cabo, el pecado fue el que trajo como consecuencia la enfermedad, el dolor, la angustia, el temor. El trabajo que hacemos en consejería siempre apunta a que la persona se dé cuenta de que muchas cosas por las que está atravesando el fondo se llama pecado, desobediencia, rebeldía contra Dios. Y cuando empezamos a mirarlo desde allá, vamos a ir encontrando soluciones desde la palabra y nos vamos sanando no solo en el sentido físico, sino en el sentido espiritual, ya que lo espiritual prima sobre lo físico y esa es la manera de nosotros poder salir adelante. Dice también en el verso 17 que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Hizo Dios lo que Elías le mandó? O mejor, Elías hizo lo que Dios le mandó. Si ustedes examinan bien allá el pasaje en el libro de Reyes, Dios mandó a Elías y Elías obedeció. Elías tenía que dar la profecía para cerrar el cielo y que no lloviera. Esa palabra se la dio Dios a Elías, de tal manera que no es Dios haciéndole caso a Elías, es Elías haciéndole caso a Dios. Él era un hombre como nosotros, pero Elías obedeció al Señor. ¿Qué significa? Que hizo la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, era el deseo de Dios para castigar a Israel en los días de Acab y de Jezabel con una sequía, con una hambruna, para que el pueblo sintiera el rigor de haberse apartado de Dios y el juicio de Dios por medio de Elías estaba haciendo presencia en la tierra. También dice ahí, y oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo y dio fruto. Bueno, eso significa otra vez que Elías estaba haciendo lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ahí me está hablando, es acerca del trabajo que debemos hacer con los hermanos
que hay veces los encontramos fuera del camino o saliéndose del camino. La idea nuestra es poder traer al otro al camino. Y al final dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso pareciera ser que debemos ir a buscar a todos los que se han descarriado, porque el que vuelva a un descarriado al redil va a recibir una gran recompensa. Creo que no es por ahí. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Es que el que va y habla al pecador para que venga a Cristo, está haciendo lo que Cristo le mandó. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando nosotros vamos a los pecadores a llevarles el mensaje del evangelio, lo estamos haciendo es en obediencia al Señor. Y si ese pecador viene al camino, viene a Cristo, pues significa que el Señor va a perdonar sus pecados y la persona va a ser salva. Es simplemente la consecuencia de la predicación del evangelio. Nosotros predicamos el evangelio a todas las personas. Unos, según la voluntad de Dios, creerán en el Señor. Otros se van a endurecer y van a blasfemar el nombre de Dios. Así sucede. El que ha creído en Cristo es porque esa fue la voluntad de Dios. Vendrá Cristo y el Señor perdonará sus pecados. Y esta persona será salva. Entonces, digamos que así ligeramente, eso no significa que Dios cambia. Significa que en Santiago del capítulo 13 al 20 nos está mostrando cómo los cristianos deben hacer la voluntad de Dios. Y no que el Señor de pronto esté por ahí cambiando algo. No, Dios no cambia. Hermanos, sé que en el tema de la inmutabilidad hay muchas cosas para analizar, como por ejemplo, que Dios le añadió 15 años de vida a Ezequías. Y uno va y mira ya en el relato bíblico, Dios le dice al profeta Isaías, ve y dile a Ezequías que ordena tu casa porque morirás. Pregunto, ¿le dijo Isaías a Ezequías que se iba a morir en la tarde o en la noche o al otro día? No, sencillamente Isaías le está diciendo, ordena tu casa. ¿Cuál era su casa? El reino. Ordena tu casa. Judá estaba en un desorden. Judá se había apartado de Dios y lo que el Señor estaba haciendo por medio de Isaías era invitar al rey de Judá para que se volviera al orden. Si ustedes examinan quién fue Ezequías, fue un buen hombre. Fue un hombre con cierta integridad. Fue uno de los mejores entre los reyes de Judá. Pero Israel estaba en un desorden porque el anterior rey de Ezequías había sido un hombre profano, un hombre idólatra, y Dios estaba trayendo juicio sobre Judá. Y ahora viene Dios y le dice a Ezequías el rey, ordena tu casa, o sea, ordena el reino de Judá porque vas a morir. Mire, hermanos, si a nosotros mañana alguien nos profetiza y nos dice, hermano, ore y ande delante del Señor porque vas a morir, dígale amén, porque esa es una realidad. Lo que no sé es cuándo, pero que voy a morir, voy a morir. A veces echamos broma, ¿no? Por ahí un día cualquiera, mi esposa fue al médico y entonces luego que regresó le pregunté cómo le fue y ella me dijo, no, el médico me dijo que me voy a morir. Y entonces me quedé pensando y le respondí, bueno, ¿y qué otra cosa nueva dijo? ¿Sí? Porque a la verdad, el hecho de que nos vamos a morir, pues a todos nos toca y nadie sabe ni el día ni la hora que nos corresponde entregar el último aliento. Nadie lo sabe. Pero Ezequías, cuando escuchó al profeta Isaías, dice el texto bíblico, ustedes deben leerlo en el libro de los Reyes, volteó su rostro hacia la pared e hizo una oración. Si ustedes van y examinan la oración que hizo Ezequías, es una oración orgullosa, una oración soberbia. Voy a intentar ubicar la cita ahora para que ustedes analicen que la oración que hizo Ezequías es una oración desprovista de humildad. Vamos a ubicar el pasaje, analizamos rápidamente la oración de Isaías.
Ah, creo que la cita, mire, está en el segundo libro de Reyes, capítulo Yo 20. la tengo, Ya lo tienen. sí. Ah, Dice, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Listo, paremos ahí un momentito. Miren bien, porque él está diciendo, te ruego que te acuerdes. ¿A quién le está diciendo eso? A Jehová, a Dios. Bueno, para Ezequías, Dios como que ha olvidado. Dios ha olvidado lo bueno que ha sido Ezequías. Mire, él está diciendo que he andado delante de ti en verdad. Ezequías está acercándose a Dios confiando en sus propias obras. No se está acercando apelando a la bondad de Dios. Ezequías está orando apelando a su propia bondad personal. Esa es una manera incorrecta de acercarnos a Dios. Yo no debo acercarme a Dios y diciéndole, Señor, acuérdese de que yo llevo 30, casi 40 años sirviéndote a ti y entonces he hecho esto, he hecho aquello. Bueno, esa fue la oración del fariseo. Señor, doy el diezmo de todo lo que gano, oro 3 veces al día, ayuno 2 veces a la semana, me porto bien. Esa fue la oración del fariseo. Y aquí encontramos a Ezequías orando de una manera incorrecta. Y luego le dice, y con íntegro corazón, ¿puede haber hombre que pueda decir eso, que ha andado en verdad y con un corazón íntegro? ¿Alguno de los que están en la clase podría orar así? ¿Verdad que no? Luego mira el versículo 4, dale, Yuleidi, si puede leer, bueno, el versículo que sigue, yo estoy mirando aquí otra versión. Sí, En está Isaías. el 4 y dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Bien. El Eso, 6 dice, sí, dale. continúa. Vale, dice, y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y pararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Bien, gracias. Observen. Entonces encontramos ahí que antes de que Isaías cruzara el patio, después de haberle dado la noticia a Ezequías de que ordena tu casa porque morirás, y luego de la oración de Ezequías, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y dile a Ezequías. El mensaje que vuelve a llevar el profeta Isaías, el Señor dice, he visto tu oración y visto tus lágrimas. Eso no significa que Dios haya aprobado la oración de Ezequías. Y dice también ahí, yo estoy mirando el mismo relato, pero en el libro de Isaías, capítulo 38, versículo 5, ¿no? Que es el mismo relato. Dice, y el Señor le dice, he aquí yo añado a tus días 15 años. Bueno, cuando nosotros miramos un relato como este, Ezequías estaba enfermo. Y si uno está enfermo y alguien viene y le dice, arrepiéntase porque va a morir, pues uno se angustia porque es que uno está enfermo y probablemente yo asocio de inmediato que me voy a morir. Si tengo COVID y alguien viene y me dice, mira, pórtese bien porque se va a morir. Pues uno dice, bueno, tengo COVID, debe ser que el COVID me va a matar. Y uno podría angustiarse por eso. Pero observen, si ustedes miran la línea genealógica de Jesús, o sea, Ezequías está dentro de la línea genealógica. Quiere decir que por esa línea genealógica vendría el Mesías. Ustedes van al capítulo 1 de Mateo y van a observar algo. Mateo capítulo 1 nos plantea la genealogía por la cual vino
o mejor, se relaciona a Jesús, y van a observar, por ejemplo, versículo 9. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. ¿A quién engendró Ezequías? ¿A quién? Manasés. Ahora, si observan ustedes, allá en el segundo libro de Reyes, Manasés va a nacer 3 años después del anuncio que Ezequías le dio al profeta cuando él estaba enfermo. Me explico. Este muchacho, Manasés, es un hijo de Ezequías que le nace 3 años después de la noticia dada por Isaías. Para eso ustedes deben ir a mirar allá a los cuántos años nació, perdón, cuántos años reinó Ezequías y a los cuántos años comenzó a reinar Manasés, para que ustedes se den cuenta de que hay una diferencia de 3 años. Eso significa que si en esa enfermedad y en esos días en que Ezequías recibe la profecía por parte de Isaías hubiera muerto, no hubiese nacido Manasés, que era un eslabón más en la cadena por la cual el Mesías sería representado. Eso es como un estudio que hay que hacer allá en casa. Si les parece, hagan ese análisis y ustedes van a encontrar esos 3 años de diferencia. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que los planes de Dios son perfectos. Y aunque Ezequías, bajo la noticia de Isaías, él llega y piensa, dice, bueno, es que voy a morir ya. Se angustió, empezó a llorar, apeló a su justicia, o sea, a su bondad. Y Dios le dijo, mira, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Y el Señor le dijo, añado 15 años más de vida. En las versiones en hebreo, la idea ahí es tendrás 15 años más. Eso no quiere decir que Dios añadió, sino que en otras palabras es te quedan 15 años de vida, tiempo suficiente para ordenar su casa. Ahora, ¿qué aconteció? Pues aconteció que ahora sí fue una tragedia para Ezequías porque el reloj empezó una cuenta regresiva para Ezequías. Yo creo que eso no es nada halagador, saber en qué año voy a morir. Nosotros vivimos hoy tranquilos, ¿verdad? Ustedes están tranquilos ahí y yo estoy tranquilo acá porque yo no sé cuándo voy a morir. Es más, puede ser que muera ahora en la noche o mañana, pero como no sé, ahora estoy tranquilo y estoy feliz. Ezequiel la embarró porque él quiso saber, quiso mover el corazón de Dios, quiso apelar a su propia bondad antes que a la de Dios, y Dios lo que hace es revelarle cuánto tiempo le queda de vida. Yo me imagino a Ezequías cuando llevaba 10 años de esos 15, cuando lleva 14 años y sabe que le queda un año y no va a registrar otra oración como diciendo, Dios, durante estos 15 años me porté bien otra vez, necesito que me dé otros 15. O sea, esa oración no va a volver a aparecer, porque Ezequías creo que aprendió la gran lección, y es, lo que Dios tenga determinado estará bien. Si uno va al médico y el médico le dice, bueno, usted tiene una enfermedad grave y le queda pocos años de vida, hermano, sencillamente diga, Señor, si esa es tu voluntad, bendito seas. Si nos dice que no pasa nada, pues bendito seas, Dios. O sea, porque muertos o vivos le pertenecemos al Señor. Somos de Cristo o vivos o muertos. Y entiendo que nos angustiaría saber si vamos a morir pronto, pero eso es porque estamos nosotros interpretando las cosas desde una perspectiva muy humana antes de encontrarnos con la voluntad del Señor. Jesús ora porque Jesús sabía la hora en que debía morir. Jesús es el único ser humano que desde que vino a la tierra, él sabía la hora en que iba a morir. Por eso él siempre dijo, mi hora no ha llegado, y cuando llegó el momento dijo, mi hora ha llegado. Y oró allí no para pedir más largura de días o de vida. Oró allí para que si había algún otro medio para no pasar por la crucifixión, eso significaba como que si hay otra manera de morir que sea menos difícil,
pues que así sea, pero hágase tu voluntad. Jesús volvió a expresar allí que él vino a hacer la voluntad de su Padre y finalmente lo llevaron a la cruz. ¿Qué significa? Que si el Padre Eterno no cambió el plan por su unigénito Hijo, sino que lo cumplió a la perfección, pues también lo cumplirá con nosotros a la perfección. Bien, entonces quiero salirme ya de la inmutabilidad. He intentado responder algunas inquietudes. Hermanos, sé que estos temas nos generan muchas inquietudes, pero podríamos quedarnos más tiempo en esto y dejaríamos de tratar otros temas. Por ejemplo, otro de los atributos incomunicables es la eternidad de Dios. Cuando hablamos de la eternidad de Dios, estamos diciendo que Dios es atemporal. Y al decir que es atemporal, es que no tiene principio ni tiene fin. Dios existe. Él es la existencia. La palabra Jehová o Yahweh o Yahvé, lo que nos quiere decir es que Él es el Dios que es. Él es. Entonces, cuando hablamos de la eternidad de Dios, Dios no está afectado por el tiempo. Cuando Jesús vino y tomó forma humana, significa que Él entró en la dimensión de la creación, ya que el tiempo fue creado también. La masa fue creada, el espacio fue creado. Todas estas variables que son de suma importancia cuando hablamos del cosmos, entonces todo eso lo creó Dios. Hermanos, Dios es eterno. Él es el único eterno. Cuando nosotros recibimos la promesa de la vida eterna, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que Cristo nos hará partícipes de su vida, porque nosotros somos puestos en Él, y al estar en Cristo participamos de su vida, porque Él es eterno, y estando en Él nosotros participamos de la eternidad. Una persona que no esté en Cristo no va a tener vida eterna. Solo los que están en Cristo. ¿Y quiénes están en Cristo? Bueno, todos aquellos a quien Dios el Padre ha traído a los pies de su Hijo, como dice capítulo 6, verso 44 del Evangelio de Juan. Dios no envejece, Dios no se desgasta, a Dios no lo afecta el tiempo. Dios no tiene pasado, Dios no tiene futuro, Dios es eterno. Para nosotros, de acuerdo a lo que conocemos y hasta donde llega nuestro sentido lógico, nuestra razón le cuesta mucho entender lo que es eterno. ¿Por qué razón? Porque nosotros no tenemos idea, no tenemos un marco de referencia para hablar de lo eterno. Simplemente podemos definirlo como algo que no tiene principio y no tiene fin, y que es completamente atemporal. En cambio, el hombre ha sido puesto bajo la creación del tiempo. Y a nosotros se nos pasa el tiempo, porque ya son las 8:13 y el tiempo ha ido pasando. Nos vamos envejeciendo. Así algunos no quieran envejecer, pero vamos a ir envejeciendo. El tiempo nos afecta. Pero si creemos en Jesús, vamos a participar de la vida de Cristo y seremos entonces personas con la vida eterna. Es algo que miraremos también cuando hablemos de la doctrina de la salvación. Luego se nos habla de la omnipresencia. Dios está presente en todo lugar. ¿Todos estamos de acuerdo con esa afirmación? Perfecto, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo que Dios está presente en todo lugar. ¿Está presente Dios en el infierno? Sí, señor. Bueno, cuando hablamos de que Dios está presente en todo lugar, alguien dijo que el infierno no es otra cosa que la presencia de la ira de Dios. O sea, Dios está allí presente y lo que está presente allí es una faceta de ese Dios todopoderoso, la ira de Dios. Ahora, quiero preguntarles, ¿Dios está eternamente airado? ¿O
o más bien le da ira a ratos. Pastor, usted la vez pasada nos explicaba que en ese pasaje se refiere a que Dios está siempre airado, pero con los que cometen pecado. Bien, gracias. Con el impío. O sea, Dios está siempre airado, ¿cierto? Eternamente airado. Como está eternamente manifestando su amor. Como es eternamente paciente. Como es eternamente sabio. Todos los atributos de Dios se autorrelacionan y no podríamos decir que Dios va a estar airado en el futuro. Recuerden, Dios es atemporal. No podría pensar que Dios está airado en el futuro porque Dios no está sujeto al tiempo. Entonces, si hablamos de la ira de Dios, hablamos de que Dios está eternamente airado. Lo que pasa es lo siguiente, lo que acaba de explicar Kelly, y es que, bueno, el pecador estará siempre bajo la ira de Dios y el justo estará siempre bajo el amor de Dios. Es algo así como, creo que les había explicado que si echan la zanahoria y el huevo en la misma olla y le prenden fuego al agua, ¿verdad? A hervir, el mismo fuego, la misma intensidad térmica del agua causará efectos distintos en la zanahoria y en el huevo. La zanahoria se deshace, mientras el huevo se endurece, se solidifica. Bueno, es la misma agua, la misma temperatura, pero a causa de la naturaleza de la zanahoria, ella es deshecha, ella es destruida, y a causa de la naturaleza del huevo, más bien él es endurecido. Pues así es, el pecador va a estar siempre bajo la ira de Dios, pero el justo va a disfrutar siempre del amor de Dios. Y cuando hablamos del justo, estamos hablando de la persona a la que Dios declara justa por la obra y los méritos de Cristo. Quisiera preguntarles acerca de, porque cuando hablamos de la ira de Dios, hablamos de algo que para nosotros son emociones o pasiones. Algunos piensan que Dios se entristece. La verdad, yo no puedo encontrar en la Biblia un Dios triste. ¿Ustedes han encontrado acaso un Dios triste en la Biblia? Hace muchos años, cuando comenzamos mi vida cristiana, me enseñaron una canción que decía: una lágrima del cielo, una lágrima de Dios del cielo cayó. Y yo le respondí y él me respondió, y Dios estaba llorando porque el pueblo de él estaba durmiendo. Eso era un coro que se cantaba en la iglesia hace muchos años. Imaginarme a un Dios que llora es un absurdo. Es hacer a Dios humano. Y además de hacerlo humano, es hacerlo humano pecador. ¿Cuándo comenzó a llorar el hombre? ¿Antes de la caída? ¿Después de la caída? El llanto, el lloro, la angustia, el temor, la desesperanza, todo eso es producto de la caída. Resolver la duda de Ezequías, que yo dije que 3 años después, ustedes pueden mirar rápidamente, segundo libro de Reyes 20:21. Segundo libro de Reyes 20:21 dice, si alguien lo encontró, lea el versículo 21. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. Gracias. Ahora lee el primero del siguiente capítulo. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. Bien, entonces, si miramos esos 2 versos y los analizamos, cuando Ezequías murió, ¿quién lo sucedió en el trono? Manasés. Manasés. ¿Y cuántos años tenía Manasés cuando comenzó a reinar? 12 años. ¿Y cuánto les había dicho el profeta que iba a vivir? 15.
15. O sea que Manasés nació 3 años después de esa nefasta noticia, ¿no? Que si Ezequías hubiera muerto ahí, se hubiera roto la línea genealógica redentora. Entonces, por eso era que Ezequías estaba interpretando mal, ¿no? Y hay veces nosotros interpretamos mal también el asunto. Bien, hermanos, ha llegado el final de la clase. Hemos estado muy inactivos por el grupo de WhatsApp. Yo sé que ustedes andan bastante ocupados, estudiando, trabajando, pero podemos sacarle provecho a ese grupo preguntando. El que desee ir dando respuestas, pues las puede ir dando también. Y hacemos de ese grupo un espacio en el cual podamos interactuar para ir resolviendo inquietudes. Voy a dejarles tareita y es seguir leyendo los capítulos del texto que tenemos para en nuestro estudio. Deben leer ahora los capítulos 6, 7 y 8. En el capítulo 6, ustedes van a leer acerca de la Trinidad. En el capítulo 7, ustedes van a estar mirando la creación, y en el capítulo 8, ustedes van a estar observando la providencia de Dios. Deben leer esos 3 capítulos para dentro de 8 días. Y vamos a hacer un vuelo de pájaro por esos capítulos, y así cerramos el tema de la doctrina de Dios. Entonces hablaremos un poco de la Trinidad, de la creación y de la providencia de Dios para dentro de 8 días. Así que espero que ustedes estén adelantando la lectura juiciosamente, porque va a ayudarles mucho. Recuerden que Gruden es un hombre y se puede equivocar, y que Luis Duarte es un hombre y se puede equivocar. Pero es importante que ustedes vayan a las Escrituras y hagan un buen ejercicio, y desde las Escrituras, quien la inspiró es el Espíritu Santo. Él no se equivoca. Por eso el mejor maestro es el Espíritu de Dios por medio de la palabra, enseñándonos a nosotros.